Els llauradors de Castelló s'han concentrat este matí al port per a protestar per l'arribada d'un vaixell amb taronges Nabels procedents d'Egipte. Reclamen més controls fitosanitaris als ports i un comerç just per als productors. Ante la crisis del sector citrícola, las organizaciones agrarias continúan con las protestas que iniciaron el pasado 14 de diciembre frente a la Consellería de Agricultura. Hoy un centenar de personas se han manifestado aquí en el puerto de Castellón para protestar contra la llegada de un barco con naranjas procedentes de Egipto. Han realizado un vuelco simbólico de cítricos egipcios para pedir comercio justo para productores y para consumidores. Estiman que en Castellón se ha perdido el 30% de la cosecha y lamentan que otros cítricos valencianos cuelguen de los árboles y se vendan a precios insignificantes mientras se importan de otros países. Por eso piden a la Administración ayudas directas para pequeños agricultores y exigen a Europa que se renegocien los acuerdos firmados con terceros países para mejorar los controles y que las naranjas cumplan los mismos requisitos que la fruta valenciana. Egipto es, de hecho, según los agricultores, el enemigo número 1. Es uno de los países competidores que más preocupa al sector citrícola junto a Sudáfrica, Turquía y Marruecos. Europa té massa portes entrades. Europa té un descontrol sanitari per als consumidors i en les frutes que ens entren en malalties que poden contaminar els nostres camps, i Europa té que canviar el missatge i té que renegociar tots els acords en països tercers. En Estados Unidos solo se entra por un puerto y ese puerto exige los controles para todos exactamente igual. Aquí en la Unión Europea puede entrar por donde quiera y por lo tanto los importadores eligen el eslabón más débil.